Hola, oyentes de Radio Sefarad. Tenemos el gusto de tener nuevamente en la línea telefónica a Marcelo Kisilevsky desde Israel. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás vos y cómo está toda la audiencia de Radio Sefarad? Bueno, queríamos comunicarnos contigo porque hemos leído en tu blog, en el blog de Marcelo Kisilevsky, un artículo de opinión sobre el papel de la izquierda israelí y occidental una crítica a la falta de responsabilidad en la no condena al Islam radical, ¿no es cierto? Sí, o sea, yo creo que, como dicen los historiadores, el siglo XX terminó con la caída del muro de Berlín, y el siglo XXI, ¿no es cierto?, empezó con las Torres Gemelas. Es decir, que a partir de las Torres Gemelas, a partir de Al-Qaeda, por supuesto a partir de ISIS, pero pasando también por Hamás, no se puede no reconocer la amenaza que es el Islam radical, no solamente para Israel, sino para todo el mundo. Y el Islam radical tomado, Jorge, como una ideología moderna, no como la religión musulmana. Es decir, estamos hablando de una ideología que fundada en la matriz de la hermandad musulmana allá por 1928, o casualmente en la misma época que el nazismo y el fascismo en Europa, donde abreva en dos fuentes, no solamente en las suras coránicas, donde Mahoma se vuelve contra los judíos y también contra los cristianos, a los que define hoy en día el Islam radical como cruzados, ¿no? Que ese es otro problema, la traducción permanente de las izquierdas o de ciertas izquierdas a lo que dicen, al discurso islamista radical. Pero la otra fuente, la que abreva el Islam radical, es el nazifascismo europeo, con textos importados desde Europa, como los protocolos de los sabios de Sion, citados hoy en el acta fundacional del Hamas, o Mein Kampf de Hitler, transmitidos, con párrafos transmitidos desde la radio Berlín, la radio de onda corta en la localidad de Sisen, por el nefasto mufti de Jerusalén, Haj Amin el-Husseini. Ahí empieza, ¿no es cierto?, como si fuera el cóctel, la ingeniería ideológica de la fundación de una ideología que va a ser la primera ideología de masas, el primer movimiento de masas en el Medio Oriente allá por los años 30. Y que va a hacer su eclosión después del fin de la Guerra Fría, precisamente con las Torres Gemelas, con los hermanos musulmanes ganando las elecciones en Egipto, con ISIS y Jabhat el-Nusra en Siria y en Irak. Y nos damos cuenta que hoy el paradigma tiene que ver con el Islam radical conquistando territorios. Y Gaza es también uno de ellos, y el sur del Líbano a manos de Hezbollah es otro de ellos. Lo que hay que entender es que, y que es lo que no parecen entender las izquierdas occidentales, es que el Islam es una ideología que niega todo lo que es occidental, ya sea de derecha, ya sea de izquierda, sea religiosos, judeocristianos, o sean laicos, no diferencia, y cuando el Islam radical se convierte en régimen, toma el poder, caen las mujeres, caen los derechos de los individuos, caen los homosexuales, caen los comunistas, es decir, los izquierdistas mismos. Y esta alianza non santa, aberrante, entre las izquierdas occidentales, o ciertas izquierdas occidentales, y el Islam radical, en nombre de una lucha contra el imperialismo, en nombre de una lucha por el multiculturalismo, o en nombre de la lucha contra la ocupación israelí, es una alianza que yo siempre digo que si Marx viera una cosa así, se volvería a morir, ¿no es cierto? Porque lo que resulta que es que la ideología que se ve a sí misma como la más progresista del mundo, que es las ideologías socialistas, de izquierda, pro derechos humanos, queda aliada, queda pegada con la ideología que desde el punto de vista marxista más básico es la ideología más reaccionaria del mundo en este momento. Y yo creo que
la izquierda sionista, por su lugar en el Medio Oriente, de poder un poco complejizar más las cosas, de hacer las cosas menos esquemáticas, podría cumplir una función social muy importante, esclarecedora, hacia las izquierdas occidentales con las que mantiene un diálogo, porque es parte de la Internacional Socialista, por ejemplo. Y yo creo que no lo está cumpliendo y creo que es un error. Creo que es un error por omisión, ¿no? ¿Y qué es lo que hace que personas que se consideran a sí mismas progresistas, educadas, leídas, instruidas, no sean capaces de ver lo que tienen delante de sus ojos y que también has descrito? Bueno, yo creo que un poco lo nombré recién en el sentido de una especie de autolapidación que consiste en decir: los occidentales tenemos la culpa de lo que le pasa a las ex colonias, vamos a decir así, de Europa y hoy en día de Estados Unidos como gran imperio. Es decir, que todos los desarrollos nefastos que ocurren en el Medio Oriente son culpa de Occidente. Es más, no por casualidad salen teorías conspirativas del tipo en realidad ISIS es un invento del Mossad y de la CIA, ¿no? Que tienen que ver también con esta raíz de Occidente es el que maneja todo, el que tiene tanto poder que inventa incluso organizaciones que decapitan gente. Y en el plano israelí, llevado al plano del conflicto palestino-israelí, un poquito ese mismo tipo de mecanismo de pensamiento también entró, en el sentido de, dado que Israel es el más fuerte y los palestinos son el más débil, ergo, los palestinos tienen razón. Es decir, como si hubiera un pensamiento de que la debilidad otorga automáticamente la razón. Y yo creo que hay que tratar de ver que en el conflicto palestino-israelí, por ejemplo, los tangos son de a dos, y que Rabin, del cual se cumplió hace poquito el 20 aniversario, que él no apoyaba la idea de un Estado palestino, pero también respetaba a los palestinos de un modo tal que los veía de igual a igual, no como el más débil o el más indefenso que no puede defenderse. De hecho, quizás los oyentes no saben tanto esta historia, pero Rabin había anunciado a sus allegados en los círculos íntimos que iba a dar un ultimátum a Arafat por los incumplimientos en los acuerdos de Oslo, cuando llegó poquito después Yigal Amir y la cosa no avanzó más por ese lado, pero los acuerdos de Oslo no triunfaron por incumplimientos de los dos lados, no solamente por una intransigencia de la ocupación israelí y todo lo demás. Y por eso, a mí, como miembro del campo de la paz en Israel, yo estuve en la Plaza Rabin cuando lo mataron a Rabin, y yo voté todavía a Meretz, salvo en las últimas elecciones. Y esto lo digo públicamente porque una vez en ese artículo en mi blog. Yo creo que Meretz salió ahora hace poquito a la calle con motivo de la ola de acuchillamientos, con la agenda o bajo el lema de que el culpable de toda esta situación de violencia sigue siendo pura y exclusivamente la ocupación israelí, cuando yo creo que hoy, a esta altura de los acontecimientos y de los desarrollos dentro de la sociedad palestina y de la interna política palestina, es insuficiente y es poco claro y no contribuye, yo creo, a entender el conflicto de modo tal que lleve a una resolución pacífica. Uh-huh. Tú citabas, Marcelo, que la izquierda israelí tiene un compromiso de hablar con sus pares de otros países, o sea, grupos, partidos políticos de izquierda de Occidente, para explicarles esta situación. Pero primero tienen que estar convencidos, porque todavía siguen sosteniendo la tesis que tú mencionabas, que el problema es territorios y si se devuelven territorios habrá paz. Sí, y además
que, ojo, yo no digo el compromiso, yo hago un llamado, yo digo que Meretz podría, que la izquierda sionista podría hacer esto y aquello, no digo que lo tiene que hacer, y yo creo, quiero ponerlo bien en claro, yo creo que Meretz es uno de los baluartes del pensamiento liberal en Israel. Creo que es uno de los partidos más serios de Israel, uno de los partidos más honestos de Israel, y una de las producciones políticas que tuvo la historia política israelí más respetables, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, yo creo que el esquema de pensamiento, y por supuesto mis compañeros de Meretz no solamente me van a discutir, me están discutiendo en las redes sociales, yo creo que se quedó un poquito en la realidad de después de la primera intifada, cuando el levantamiento había sido realmente popular y se había generado un liderazgo de bases. Estábamos hablando de un pueblo que no había sido copado todavía, por lo menos en su mitad, como hoy en día, por el Islam radical. Y el pensamiento sigue siendo que hasta el día de hoy, que toda la ola de violencia de los palestinos se genera en la desesperación por la ocupación. Cuando en realidad hay que separar los tantos. Existen limitaciones a la vida de los palestinos, pero el discurso que surge de la reacción a esas limitaciones a la vida cotidiana, sea por el muro, sea por la desinversión en las infraestructuras municipales de Jerusalén Oriental, o todo tipo de razones económicas y materiales por el estilo. El discurso es un discurso de jihad, es un discurso de islam radical, es un discurso que responde a un ambiente de el Aqsa está en peligro. Y yo creo que el error de las izquierdas es traducir al islam radical. Cuando el islam radical dice al Aqsa está en peligro, no quiere decir no tenemos cloacas, sufrimos por la ocupación. Cuando el islam radical dice Al-Aqsa está en peligro y tenemos que echar a los judíos con sus patas sucias, lo que quiere decir es que el Al-Aqsa está en peligro y tenemos que echar a los judíos. No los traduzcan, porque si los traducen no van a entender nunca de qué se trata, porque el conflicto es fijado en su naturaleza por el que agrede. Y la ocupación no crea el islam radical. Esto es lo que está pasando. Así como se piensa que los restos del colonialismo son los que hicieron surgir el islam radical, de la misma manera la ocupación israelí hizo surgir al Hamas, hizo surgir a la Jihad, hizo surgir como si no hubieran habido hermanos musulmanes, por ejemplo. Como si no hubiera habido Haj Amin el-Husseini en la época en que dos pueblos podían vivir perfectamente en Palestina, del mandato británico. Y entonces la traducción de la ocupación es la que hace salir a los lobos solitarios, estos palestinos que salen de su casa porque tienen problemas económicos y no les va en la vida, pero que salen por Al-Aqsa está en peligro, no es suficiente para entender, y tampoco entonces va a ser suficiente para articular una respuesta y un camino que lleve por lo menos a un modus vivendi. Porque yo sigo llamando, por ejemplo, a una solución de 2 estados para 2 pueblos. Yo creo que esa es la mejor solución hoy por hoy, no veo otra alternativa. Se habla de un Estado laico que albergue a los 2 pueblos, hay una iniciativa incluso de una misma tierra para 2 pueblos, 2 estados en la misma tierra, que sea todo abierto, etcétera, etcétera. Hoy por hoy el espíritu de confrontación es tan grande, no solamente en el lado israelí, yo creo que en el lado palestino también, y que no se puede subestimar a los palestinos diciendo ellos en realidad son como los buenos salvajes de África que no entienden nada y que fuimos los occidentales los que les hicimos todo. Yo creo que hay que dejar de faltarles el respeto a los palestinos. Son adultos, saben exactamente lo que hacen. Sus desarrollos ideológicos ligados al Islam radical son responsabilidad de ellos.
La mayoría de los palestinos, el 95% de los palestinos hoy por hoy, están gobernados por palestinos, es decir, que no todo es culpa de la ocupación, hay mucha corrupción en la autoridad palestina, y la izquierda sionista israelí no está siendo un faro de esclarecimiento en repartir correctamente las responsabilidades. No está reconociendo la responsabilidad del débil en este conflicto. Y el débil tiene responsabilidad también, porque si fuera por territorios, ¿cómo se explica entonces que una tras otra las propuestas israelíes fueron rechazadas de plano, pero no solamente como diciendo, no lo podemos aceptar así, pero sigamos hablando porque acá podemos correr la frontera, acá queremos más para los refugiados? Nada, portazos, segunda intifada, portazo y se cortó a Nápoles. Es decir, no hay ningún tipo de propuesta practicable por el lado palestino tampoco. Todos los territorios del 67 y si no quieren, no hay nada. Y Meretz sigue saliendo a la calle diciendo que la culpa es la ocupación. Por supuesto que hay ocupación y que yo me opongo a ella. No es natural que 2 millones de palestinos continúen sin ciudadanía alguna, porque hay que entender a la gente también en los territorios. Y hay que normalizar esa situación. La ocupación se tiene que terminar de alguna manera o de otra. Pero Israel ha dado suficientes pruebas de una predisposición. Yo también creo que al gobierno de la derecha, y esto lo digo en el artículo, es bastante cómoda la intransigencia palestina. Si los palestinos dijeran que sí a todos, yo creo que la derecha israelí estaría incómoda, porque las verdaderas razones de la derecha israelí para no llegar a una solución están ligadas a historia y a tradición, que desde el punto de vista judío son legítimas. Es cierto, como dijo Amos Oz, este es un conflicto de 2 pueblos que tienen 2 causas justas, y los judíos no tienen una causa menos justa que, en todo caso, que la Palestina, y podemos decir incluso más. Pero los palestinos están rechazando una y otra vez las soluciones. Y no puede ser que frente a esa realidad la izquierda sionista siga echando la culpa pura y exclusivamente a la ocupación, porque los palestinos que están matando a gente con cuchillos en las calles no están pidiendo el fin de la ocupación, están pidiendo la destrucción del Estado de Israel, están diciendo Al-Aqsa está en peligro y están pidiendo matar judíos. Esto va a ser y va a seguir siendo muy difícil, ¿no? A mí me agarrás en una etapa un poquito escéptica, Jorge, vamos a decir la verdad. Yo sigo diciendo, como dice Simón Pérez, porque creo que tenemos el deber también de seguir confiando en que la paz va a llegar algún día. Pero por lo que escuchamos del lado palestino, la solución de 2 estados se va alejando. O sea, el proceso de paz iniciado en Oslo está parado por responsabilidades compartidas. No se puede decir que no. Yo creo que el proceso de paz está parado, entre muchas otras cosas, por el desarrollo del Islam radical del lado palestino, pero también porque ambas partes pusieron trabas, pusieron palos en la rueda del proceso de paz que antes no estaban en las negociaciones. Los israelíes, o sea, Benjamin Netanyahu específicamente, colocó el palo en la rueda de el reconocimiento de Israel como Estado judío. Eso no estaba antes en las negociaciones. Arafat ya había reconocido el Estado de Israel y con eso podíamos seguir adelante. Yo puedo entender las razones de Netanyahu, porque si los palestinos reconocen al Estado de Israel como Estado judío, es el fin del conflicto, o sea, se acabaron los reclamos. Eso es lo que está pidiendo Netanyahu, de hecho. Bueno, que pida como Barak el fin de los reclamos. Pero los palestinos también metieron un palo en la rueda, que fue la exigencia de congelar la construcción en los territorios como condición sine qua non previa para sentarse a negociar.
cuando durante todos los años de Oslo, Arafat había negociado con construcción en los territorios. Arafat nunca puso esa condición. Después nos enteramos que Arafat tampoco hubiera querido llegar a una solución definitiva, ¿no? Y que estaba jugando un doble juego. Pero, ¿qué necesidad tienen los palestinos? Aparentemente, el cuento, la trama interna es que Barack Obama les habría dado la idea a la cúpula palestina de poner esa exigencia y de esa manera atraer a la cúpula palestina a la mesa de negociaciones. Y parece que es un árbol del que les cuesta bajar y ahora ya no quieren bajarse. O sea, a pesar de que alguna vez Mahmoud Abbas dijo, Obama nos invitó a subir con él a un árbol muy alto, él se bajó y se llevó la escalera y nos dejó a nosotros arriba. ¿No? Marcelo Kicilevsky, tus ideas nos han dado sugerido muchas imágenes y muchas reflexiones, y desde aquí yo invito a todos los oyentes a seguir directamente tu blog. Escriban Marcelo Kicilevsky blog en Google y seguramente llegarán de forma inmediata a la página en la que se habla no solamente de este tema, sino de otros temas de la actualidad en Israel y en general en el mundo. Muchas gracias por atendernos como siempre. Al contrario, Jorge, hasta cualquier momento.